Ya está con nosotros el doctor Matías Posadas, diputado del Frente Plural, con quien decíamos íbamos a hablar sobre una agenda bastante interesante políticamente que se viene para los próximos meses, y por más que nos cueste hablar de política, es algo que repercute constantemente en nuestra vida diaria. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hace rato hablábamos, ¿no?, en el bloque anterior sobre todos estos hechos de corrupción y que no son ajenos ningún estado provincial, nacional y hasta municipal, y siempre queda en la nebulosa esto, ¿no?, de que alguien es corrupto, de que no se va a la justicia o se va a la justicia y no hay respuesta. Y hay una responsabilidad política que le cabe a los legisladores. Teníamos el Fondo de Reparación Histórica, el Fondo Compensador de Belgrano, un montón de fondos que vienen dineros, pero realmente nunca sabemos su destino. Hay una comisión formada a tales efectos en la Cámara de Diputados. ¿Hay una respuesta efectiva en este sentido para desmistificar todo esto que a veces siempre queda en la voz de la oposición? Sí, a ver, las denuncias que se hacen en nuestra provincia, o los casos que nombraste recién, Fondo de Reparación Histórica, otras cuestiones, quedan en el ámbito político y en una manifestación o en un medio de comunicación. ¿Cuál es la responsabilidad de la legislatura? La legislatura tiene y ha constituido para la ejecución del Fondo de Reparación Histórica, para el Plan del Bicentenario, comisiones departamentales, en donde están integrados legisladores oficialistas, opositores, con toda la posibilidad de pedir toda la información. Bueno, lógicamente, después cada legislador ya, en función de su responsabilidad, de su representación territorial, utiliza esa información para hacer denuncias públicas o para hacer denuncias de estilo político, pero no he visto, por lo menos, no conozco, no recuerdo que hayan avanzado más a nivel judicial, que creo que es legítimo si cualquier legislador o ciudadano o quien sea tiene dudas, pueda ir a la justicia. Y ni siquiera con un informe completo por estas comisiones, convengamos, porque nunca en la Cámara de Diputados se pudo dar a conocer el trabajo finalizado de esta comisión que se conformó a tales efectos tampoco. Sí, bueno, el Fondo de Reparación Histórica, la comisión, ya muchos legisladores que comenzaron integrando esa comisión hoy ya no están en la legislatura. Nosotros con las comisiones departamentales del Plan Bicentenario sí hemos pedido información y nos llega información, particularmente de la capital y San Lorenzo, que es la comisión que nosotros integramos, de cuál es el nivel de ejecución de las obras, que hay un control doble ahí, digamos, al Ejecutivo Provincial de que envíe el dinero y a los municipios de que lo ejecuten correctamente. Sería interesante conocerlo. Doctor, usted fue un innovador cuando no se hablaba sobre la reforma de la Constitución, de plantear temas puntuales, justamente referido a esto, ¿no? La importancia de que los órganos de control realmente estén en manos de la oposición. La verdad que no se sabe si va a haber reforma, no va a haber reforma. Ayer en la Cámara de Diputados los legisladores de la Unión Cívica Radical pedían llamar a un referéndum. ¿Usted cree que esto es el medio adecuado o la medida que se debería tomar para ver si realmente reformamos o no la Constitución en Salta? Es una de las vías. Yo presenté un proyecto en abril también de una consulta popular para preguntar a los salteños si están dispuestos a reformar una Constitución para limitar los mandatos. Lo presentamos el 8 de abril. En buena hora que ahora ingrese otro proyecto, porque yo creo que es una forma de consultar y de involucrar a la sociedad directamente. Si no hay consensos o si los canales institucionales que se están abriendo no alcanzan para tomar una decisión, por sí o por no, pero decir algo sobre qué se quiere hacer con la Constitución, me parece que un buen camino es consultar a los ciudadanos. Yo lo que veo es que hay muchas conductas dilatorias, y poco coherentes, doctor, porque hay sectores que un día dicen que sí se va a hacer la reforma, otros que no. Hace más de un año que venimos hablando de este tema, que obviamente nos incumbe a todos por la repercusión que puede tener en lo que es, por ejemplo, los órganos de control, que es lo que más nos interesa al ciudadano común. Sin embargo, eso le iba a consultar. ¿Usted cree que realmente va a haber una decisión política precisamente del Ejecutivo de lanzar esta reforma como corresponde? El Ejecutivo dijo que va a facilitar el diálogo y los puntos de encuentro, pero no va a impulsar la reforma. No la va a impulsar, tampoco la va a impedir. Va a ser un facilitador de encuentro de posiciones. Pero convengamos que tiene que tener la decisión política para llevarla adelante. Yo creo que es adelante. fundamental una decisión política para decir, vamos con decisión a reformar o no la Constitución.
Yo veo muchas posturas dilatorias de todo el arco político oficialista y opositor en este tiempo. Este tema se planteó ya hace casi 4 años, lo planteó la oposición en un documento de consenso por Salta, después hace 2 años y medio nosotros lo ingresamos a la legislatura provincial con un proyecto concreto, después ingresó otro proyecto del Partido Justicialista, pero pareciera que cuando hablamos de reforma para limitar, no es el momento oportuno, hay una crisis económica, van a haber elecciones. Siempre hay un argumento para decir un poquito más adelante, no hay urgencia para esto, estos temas no le importan a la gente. En cambio, en la experiencia histórica, cuando hubo que reformar en el 98 para habilitar la primera reelección, en el 2003 para habilitar la segunda reelección, a nivel nacional en el 94 Menem cuando buscó también una reelección, ahí no importaba crisis económica, no importan los tiempos, hay una capacidad para buscar acuerdos y poder avanzar. Cuando, en definitiva, se busca reformar para ampliar mandatos, hay voluntad política. Cuando se busca reformar para limitar mandatos, que Salta sería inédito en esto, la primera provincia que reforma para limitar mandatos, ahí pareciera que nunca es oportuna esa reforma. Doctor, indudablemente hay un descreimiento total de la clase política. Por un lado, lo que sucede dentro del kirchnerismo, si quisiéramos decirle, por estos hechos de corrupción que la justicia deberá investigar, y por otro, una política económica de otro lineamiento que realmente tampoco responde a las necesidades de la gente. ¿Cómo se hace para decirle a la gente que dentro de la política se pueden encontrar respuestas y crecer hacia un camino diferente? Bueno, yo creo que en esta coyuntura justamente salir de esa grieta que plantean entre aquellos que no logran resolver las cuestiones económicas, que no han acertado prácticamente ninguna de las medidas económicas y los problemas que teníamos los han profundizado, y el otro lado de la grieta que tienen muchas explicaciones que dar en la justicia. Yo acompañé muchas medidas del gobierno anterior, de derechos humanos, medidas sociales como la moratoria jubilatoria, la asignación universal por hijos, muchas cuestiones que fueron muy positivas para el país. Pero no adquirimos derechos. Exactamente, pero la validación y lo positivo de esas medidas no impugnan a que uno tenga que validar actos de corrupción. Y a mí la verdad que me duele mucho ver como gente comprometida con una idea, con banderas, si se quiere, altruistas, del sector que sean, terminan involucrándose en la defensa, que tiene que ser judicial en todo caso, de algunas personas que utilizaron un modelo económico, social, ideales políticos para llevar adelante, utilizaron esos ideales para un provecho personal, para robar, para quedarse con dinero público. Me parece que aquellos que creemos en la política hay que saber distinguir con claridad lo que son las ideas, los pensamientos, aquellos que trabajan convencidos por esa idea del sector que sean, y que esos mismos sectores sean los que hacen a un costado a aquellos que desvirtúan esos buenos valores para robar y para quedarse con dinero que no les corresponde. Doctor, inevitablemente se viene un cambio en la política, en la provincia, porque el gobernador Juan Manuel Urtubey ya no va a poder reelegirse, va a terminar 12 años de gestión. Dentro de lo que es el lineamiento político del gobernador no hay un candidato visible a la gobernación. Sí se muestran otros candidatos, como por ejemplo el diputado nacional Leavi, Gustavo Sáenz. ¿Usted se lo ha visto en los últimos días junto a Gustavo Sáenz? Sí. ¿Usted cree que el intendente puede mostrar un proyecto político que proyecte a Salta hacia otro destino? No lo sé, creo que falta exactamente un año para las primarias del año que viene. Con lo dinámico que está la política y la situación económica es mucho tiempo. Sí he conversado con el intendente temas de gestión, el otro día hemos recorrido algunas obras, y venimos conversando en realidad desde el año pasado, cuando fue la renovación de autoridades en la legislatura provincial. Conversamos con el intendente y con muchos otros dirigentes a ver si había espacio para impulsar una renovación política en la legislatura. No fue posible, pero eso nos permitió a nosotros... O sea que hace mucho tiempo viene hablando con el intendente de política. Si me habla de la renovación de autoridades, no estamos fluido, hablando... pero hemos comenzado a conversar el año pasado de estas ¿Le gusta cuestiones. la forma de hacer política de Sáenz? Tiene un estilo que es bastante cercano a la gente, de cercanía con los temas que le van planteando. Hemos sido críticos en algunas cuestiones de la gestión municipal o de los armados electorales, incluso del intendente, pero creo que tiene una validación de la sociedad y un respetuoso de esa postura. ¿Y del Frente Plural podría armar un frente
con esta estructura que hoy tiene el intendente? No lo sé, va a depender mucho de lo que pase con los frentes a nivel general. Vos recién decías que a nivel provincial la finalización del mandato de Urtubey va a marcar un nuevo tiempo en la política salteña, porque va a haber un nuevo gobernador, porque ya Urtubey no puede seguir siendo gobernador, eso también va a generar ¿Usted cree que el gobernador debe bendecir a algún candidato? Nunca lo hizo, nunca... No me puede decir que nunca lo hizo. Pero tuvo candidatos como Cristina Fiore, Rodolfo Urtubey. Había momentos de elecciones legislativas en donde obviamente su sector, pero... hasta algunas listas de diputados provinciales las armaba, digamos, puede ser que armaron con la anuencia del gobernador, y está bien que así sea. Sí, por lo que uno ha conversado hasta estos momentos, no tiene pensado o no ha señalado o no ha dicho quién puede ser su sucesor dentro de su espacio. No sé si lo llegará a hacer, quizás porque está terminando su mandato y quiere dejar abierto a la sociedad o no. La verdad que por lo que uno ha conversado hasta ahora, no ha manifestado que vaya a dejar o a bendecir a alguien. Porque en esto de bendecir o de decir, bueno, este es mi candidato o no, a veces le ha ido bien y a veces no le ha ido bien. No necesariamente la sociedad acompañó la mirada del gobernador cuando dijo vamos por este camino o vamos por este otro. A veces sí y a veces no. Doctor, ¿cómo ha tomado usted lo que ha sucedido en los últimos días? Hablando justamente de esto, decíamos, ¿no? El descrimiento de la clase, de la gente hacia la clase política, los hechos de corrupción, cuando una persona muy allegada y obviamente dirigente del partido del Frente Plural hizo un cambio de domicilio, haciendo uso supuestamente de la función que tiene y poniendo un domicilio en otra localidad supuestamente con fines electorales, cuestión que fue corroborada y es inexistente. ¿Cómo ha tomado usted esta situación? Eso fueron, a ver, por lo que yo he conversado con Matías, Matías Senato, fueron versiones, no es que el domicilio no exista, él tiene una cercanía con el Bordo, desde cuando cumple una función de interventor. Usted me dice que ese domicilio sí existe. Él dice que existe ese domicilio, que lo que se publicó en algunas redes sociales no es así. Los medios fueron hacia el lugar, lo corroboraron y es un la verdad que no conozco terreno baldío. Porque no conozco tampoco el lugar, yo digo lo que pudo hablar con él. Lo que él dijo, exactamente. Pero me parece también, tiene mucho de chicanas políticas, esto de decir, ¿por qué pone el domicilio ahí? Me parece que su responsabilidad anterior como interventor en el Bordo y su vinculación con el Bordo a partir de esa tarea que dio adelante, lo habilitan perfectamente para poder, si él determina hacer una carrera política en el Bordo a partir de ¿A usted le parece que lo habilita, doctor? Sí, hay muchos casos, ¿no? Bueno, es ético. A eso vamos, ¿es ético? No es que si... O sea, el cargo que fue de interventor lo puso justamente el gobernador para que controle un municipio temporalmente. Él nunca vivió en el Bordo. Vivió un par de meses o fue y volvió y puede tener... en virtud de esa función que le encomendó el gobernador. A eso vamos, ¿es ético que lo haga? No, si no está prohibido por la ley y él decide hacerlo, y después hay una segunda instancia que es que los vecinos lo elijan o no lo elijan. Ahí estará el quid de la cuestión. Exactamente, pero legalmente puede hacerlo porque la validación de las candidaturas ya depende de la Secretaría Electoral si cumple con los requisitos que establece la Secretaría Electoral, que tiene que ver justamente con poder demostrar un domicilio en función de un trabajo, en función de una residencia habitual, etc. Doctor, ¿cree que se va a complicar la economía de la provincia en virtud de estas medidas nacionales intempestivamente tomadas por el Ejecutivo Nacional? Creo que se podrán haber complicado, pero me parece que se han tomado muy buenas decisiones a fines del año pasado, que han corregido el déficit de nuestra provincia, que ha tenido una mirada el equipo económico, el jefe de gabinete, el ministro de Economía de la provincia, que han logrado anticipar, me parece, a esta situación. Yo me acuerdo el año pasado cuando fueron a explicar el presupuesto, ya el ministro de Economía hablaba de las tasas que iba a subir Estados Unidos, muchas cuestiones que hizo Donald Trump que impactaron y que parecieron sorprender al gobierno nacional. El equipo económico de la provincia ya lo advertía. Y la verdad que una situación que se estaba complicando por el aumento del déficit en nuestra provincia, lo lograron corregir rápidamente y me parece que eso nos da mucha más fortaleza para que en un contexto de mucha inestabilidad política y económica, sobre todo en nuestro país, Salta pueda recibir esa tormenta, como dice el presidente Macri, de una mejor manera. Se plantea un nuevo debate, ¿no? ¿La Iglesia debe pagar impuestos sobre los bienes inmuebles que tiene en su poder, doctor? Hoy está habilitado por ordenanzas, por la ley, es una discusión que, bueno, hay un proyecto presentado, pero me parece que es llevar el debate que hubo, por ejemplo, con la expansión del aborto
a una instancia netamente religiosa. Netamente religiosa, que puede ser una de las facetas que tuvo este debate, pero no la única. Yo creo en el Estado laico, pero tampoco creo en las posiciones de poca tolerancia con cualquier culto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces. Muchas gracias.